Muy buenos días, estimados cibernautas. Nuevamente en Expreso TV Digital, con el programa A Todo Volumen Jurídico. Hoy trataremos un tema bien espinoso: Indecopi, lo bueno y lo malo y lo feo. Tenemos como invitado especial al doctor Pierino Stucchi, y al doctor Walter Mendizábal. Muy buenos días, doctor Pierino. La primera pregunta: ¿para qué sirve Indecopi? Gracias por la invitación. Mis saludos a los cibernautas de Expreso TV. Indecopi es una de las instituciones más importantes que tiene el país. ¿Por qué? Porque la economía de mercado que tiene el Perú es el espacio donde las personas y las familias acceden a satisfacer sus necesidades, adquiriendo bienes y servicios de las empresas que colocan estos bienes y servicios a disposición. Indecopi es la institución que garantiza que la economía de mercado funcione bien, que funcione con legitimidad y con derechos de los consumidores respetados plenamente. Ahí me dice que funcione bien. ¿Está funcionando bien Indecopi? ¿Está supervisando que el mercado funcione? ¿Está adecuadamente, se adecua al movimiento comercial que hay actualmente en el Perú? Por un lado está funcionando bien y por otro lado no está funcionando adecuadamente. Le cuento lo que está funcionando bien. Las personas también hacen actividad empresarial, porque la actividad empresarial genera trabajo, ¿no? Sea individual o sea que uno participe de una asociación para desarrollar comercio. Indecopi está muy bien hoy eliminando las barreras burocráticas que impone ministerios, que imponen gobiernos locales y que dificultan esa actividad. Eso va bien. Va bien también la protección de la propiedad intelectual, de las marcas, de las patentes que fomentan innovación, de los derechos de autor que estimulan creatividad, y eso está caminando adecuadamente con unas buenas direcciones y con una buena sala de propiedad intelectual. En la parte de competencia y de consumo, en el nivel de las salas, que es la última instancia que decide los casos, tenemos personas valiosas, honestas y que conocen la materia. Lo que no está funcionando bien es el primer nivel de supervisión en competencia y en protección al consumidor. Y le doy un ejemplo. Indecopi administra justicia administrativa. Y lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en los casos de libre competencia, el último reciente, el de GNB, que se acusó a diferentes empresas, estaciones de servicio que venden gas natural vehicular, de fijar precios hacia arriba para concertación de precios. Concertación de precios. Efectivamente, en ese caso, algunos tenían pruebas muy claras y otros no tenían pruebas de haber participado. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque la estructura de supervisión y decisión en esos casos tiene un grave problema, que es el siguiente. El que acusa en Indecopi investiga el caso y dice acá puede haber una infracción y hay que corregirla, se llama la Secretaría Técnica. Quien decide ese caso, después de revisar la acusación y la defensa de las empresas, es la Comisión de Libre Competencia. Lo que dice la lógica, lo que dice la Constitución y la ley, es que el que decide debe estar imparcial y apartado del que acusa, e imparcial y apartado del que se defiende. Pero eso no está ocurriendo en Indecopi. Entonces, usted me está diciendo que Indecopi en algún momento es juez y parte. Así es, porque en esa primera instancia de investigación y sanción, la comisión no debiera sesionar a solas con esa Secretaría Técnica acusadora. Es como que el juez se viera a solas para preparar el caso, sin escuchar a solas a los acusados, y que el propio fiscal, en este caso la Secretaría Técnica, le prepare el proyecto de decisión. Doctor Mendizábal, ¿usted qué opina al respecto? Hay en el Código de Protección al Consumidor, distinguido doctor Pierino, hay el artículo 5 en la parte preliminar, el numeral 4, sobre una corrección de la asimetría. Pero esa corrección de la asimetría habla solamente, en realidad habla de la información. En este caso, mire, tenemos a su vez el artículo 5 de la Constitución, donde nos dice, pues, y expresamente lo tengo acá, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Pero
no me está tal vez un poquito colisionando con el derecho mismo, en el derecho a la contratación, porque en el derecho a la contratación no hay un carácter redistributivo, no debería tener esa naturaleza de redistribución, porque si no estaríamos hablando de en pro de la riqueza, de que tenga alguna de las partes, y no es así en el derecho contractual. Es más, tenemos nosotros, hablando de la Constitución, y eso la verdad que me enerva, porque el artículo 58 de la Constitución dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Cuidado que no dice una economía libre de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, de empleo, etc. Pero hablando acá, parece que por acá es donde quiere un poquito mellar el aspecto de la iniciativa privada libre, porque cuando se habla de economía social de mercado, en la economía social de mercado es que justamente social, ¿por qué? Porque tú no puedes hacer lo que te da la gana. Correcto. Pero, oigan, pero no me exageren, porque en el caso de Leche Gloria o los 63 grifos que fueron sancionados por Indecopi, hasta no me dieron el derecho a la contradicción. O sea, ¿usted no le causa mortificación, hablando como alguien, un especialista de derecho, que se melle hasta la propia Constitución, en el sentido que si tenemos en ese aspecto el artículo 134, numeral 14, todos tenemos derecho a la defensa? Si bien es cierto, habla de la jurisdiccionalidad, pero eso es, hablemos de una interpretación sistemática en todos los ámbitos, en este caso administrativo. ¿Usted no cree que se está exagerando también el rol del INDECOPI en ese sentido? Correcto. Déjeme hilar el tema anterior, que es de forma, y es un asunto de grave forma, la falta de imparcialidad, y voy al fondo que usted toca, que es de la máxima relevancia. Me temo que este problema de la falta de imparcialidad, de que el que acusa termina proyectando la decisión del que decide, con lo cual la decisión siempre va a ser la que ya sabemos que es casi la acusación, me temo que también esté pasando en protección al consumidor en los casos de oficio. Y eso hay que revisarlo porque es ilegal e inconstitucional. Y yendo al fondo, le pongo dos ejemplos. Uno es el caso reciente de las leches a propósito del problema que tuvo Pura Vida. Pura Vida. En ese caso, el problema fue en Panamá. Cuando en Perú se activa la situación, lo primero que ocurre en el Indecopi es que el Congreso invita al presidente. Claro, el presidente de Indecopi, hay que entenderlo, es un mero administrador general del Indecopi. El presidente no decide los casos y eso es bueno, porque deben hacerlo los órganos internos independientes que se llaman comisiones en primera instancia y tribunal en segunda. Pero ahí comienza un impacto de presión, porque sentar al presidente a colocarle presión en el Congreso, lamentablemente en nuestra opinión, generó que este caso, por esta falta de imparcialidad, terminara de la siguiente manera. Estos productos decían en su etiqueta leche evaporada con grasa vegetal, con soya, con maltodextrina, es decir, no pura leche. Pero por la presión, en mi opinión, y ahí vienen las sanciones indebidas, Indecopi no quiso leer eso. Y pese a que estos productos tenían registro sanitario de Digesa aprobado con ese rótulo que se ve y está adelante, dijeron no, el consumidor va a pensar que es leche pura. Y es lo que usted dice, o sea, el consumidor no lee. Y lo curioso es que Indecopi, en paralelo, en esa misma época, tiene un programa de difusión y educación al consumidor que se llama Julieta, checa la etiqueta. Es decir, Julieta mira la etiqueta, lee la etiqueta, le dice al consumidor, para saber qué contiene un producto tienes que leer, porque eso es diligencia. Eso desde el derecho romano se ha entendido, es el derecho occidental, que hay que entenderlo aquí también. No se puede proteger a quien no lee, porque si no estaríamos afectando la libre iniciativa privada y sancionando a quien sí pone la información. En ese caso, lo grave es que además Digesa, y miren que esto no lo ha querido entender Indecopi, en el año 2014 en un informe le dijo a las empresas cómo denominar productos que tienen leche y otros componentes no lácteos, que naturalmente son más económicos, benefician a una oferta de menor presupuesto, y con base en ese informe durante años en el Perú, así se rotularon sin engaño. Indecopi ahora nos dice, en el fondo, que ningún registro sanitario con una denominación aprobada vale, porque si hay una presión mediática y un escándalo en alguna parte, lo que podría ocurrir es que entonces va a sancionar por una conducta que sí era válida,
pero esa presión no debe existir en esta institución tan importante. O sea, lo que se trata de ser es paternalista, lo que se quiere que seamos paternalistas, o sea, proteger, perdóneme la expresión, al consumidor torpe. Correcto, no se debe ser paternalista. ¿Y saben por qué? Claramente creo que en esta mesa se comparte esta idea. Cuando a una empresa la sobrecargan de exigencias y no se le pide al consumidor que sea diligente y lea, lo que hacen es subirle los costos y subirle los riesgos. Y los costos se incorporan a los precios de los productos, y los consumidores que acuden al mercado a satisfacer necesidades propias y de su familia van a haber subido tarde o temprano los precios por ese efecto de sobrepresión regulatoria y punitiva, castigadora. Esa es la consecuencia negativa para los ciudadanos. Se cree que se ayuda, pero no se ayuda. Y el otro ejemplo es el del cine. Ha dicho el Indecopi que cuando uno va al cine tiene el derecho de ingresar con sus propios alimentos y bebidas. Eso que en primera impresión parece positivo para los consumidores, en realidad afecta a la actividad empresarial que paga impuestos, que genera empleo, porque los ciudadanos también son trabajadores. Y lo que hace Indecopi es ingresar al modelo de negocio y decir, no, tú no puedes en tu establecimiento, por un espacio de 2 horas, que eso es lo que dura una película, decir que tú solo vendes lo que se quiera ingerir en bebida y alimento. Entonces, con esa decisión obliga a que las empresas permitan el ingreso de bebidas y alimentos, le baja ese ingreso y lo que tarde o temprano ocurre es que esas empresas pierden el negocio que es válido y o suben los precios o se comienzan a retraer, dejan de invertir. En ese aspecto yo tengo una observación. Resulta que cuando uno va a un cine, el paquetito de cancha, la copa de la gaseosa que se toma es demasiado oneroso, muy costoso. Ahí también debería actuar de acuerdo a la realidad, la primacía de la realidad, Indecopi, pero no ir hasta los extremos. Puede decir, yo mañana llevo mi tupper con mi caucao y me voy al cine a comer mi caucao. Correcto. O mi pollo a la brasa en el cine. Entonces hay cosas que hay que ser realistas, la primacía de la realidad, como el principio del derecho laboral, ¿no? Es que eso es cierto. Pero Indecopi ha olvidado, lamentablemente, lo que hacía hace muchos años. Como yo les he contado, he sido gerente legal de Indecopi, me he encargado en su momento de dirigir las reformas de la institución para estas nuevas leyes que ya han cumplido 10 años. Y lo que Indecopi puede hacer siempre es visibilizar una situación que puede mejorar. Si Indecopi, en lugar de ir a afectar este diseño empresarial, lo que dice es, atentos consumidores, tenemos acá un monitoreo de precios de entradas y de comestibles y bebidas dentro de los cines. Atentos, ustedes pueden mandarle un mensaje a las empresas de cines y tomar bebidas y alimentos antes o después para que el consumidor entienda que tiene alternativas. Y si eso ocurre y se reduce el consumo dentro, naturalmente, ¿qué va a hacer el empresario? Va a ajustar, probablemente modifique sus precios, presente otra oferta de valor y de esa manera el mercado funciona, pero no se interviene a la actividad empresarial, que es lo grave. ¿Existe una parte débil, en realidad? Existe, cuando uno es consumidor, una parte con menos información, una parte con menos tiempo para procurar obtener más información, y a veces no existe la posibilidad de que el consumidor negocie un contrato porque algunos vienen predeterminados. Esa primera mirada nos podría hacer pensar que hay una parte muy débil, pero del otro lado está el fomento de la competencia. Cuando uno tiene alternativas, porque puede ir a un cine o a otro, puede matricularse en una institución educativa o en otra, las empresas tienen una tensión competitiva para captar esa preferencia. Lo que necesitamos es que los consumidores ejerzan esa fuerza, tanto mediante asociaciones o individualmente, para tomar mejores decisiones y provocar competencia. Eso es lo más importante. No quedarse en la percepción de una parte débil, sino de una parte que puede imponer condiciones al que le vende. Y eso es lo que necesitamos. Y es que estaremos pecando con el concepto de paremos, por ejemplo. O sea, estamos beneficiando a una, pero perjudicando a la otra. Y eso no es lo óptimo. Y ese perjuicio sube el costo de la empresa y sube precios, lo que tendría que hacer Indecopi es una campaña, educar al consumidor. Correcto. Y se termina el problema. Entonces que el consumidor sepa exigir sus derechos.
Otro es, ¿cuál es la función del Consejo Nacional de Protección del Consumidor? Es una función orientadora importante. Tienen asiento en ese consejo asociaciones de consumidores, ¿no? Parte de la sociedad civil, otras instituciones públicas, gremios empresariales también. Y eso hay que destacarlo. Ese consejo tiene un rol importante. Lo que no está lográndose en Indecopi es trasladar esa orientación que puede surgir de allí a una administración general que permita educar a los consumidores y evitar que sean la parte débil, en lugar de sobrecastigar a las empresas para retraer la actividad empresarial. Están poniendo de multas millones impagables. Eso afecta a la actividad, reduce la oferta y puede subir los precios. Eso es lo que falta, que esa administración general, que no decide casos, afortunadamente, genere una fuerza positiva, orientadora, no en casos porque no puede, para que los órganos resolutivos de competencia y consumo en primera instancia lo entiendan y sean más equilibrados. Eso es lo que está faltando. Mire, ¿y usted qué piensa sobre las cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas. Permítame por hacerle, favor. en Europa todavía, yo creo que mala, porque yo no veo ningún caso en derecho comparado, pero en Europa, y todavía tengo yo esta directiva comunitaria, la 9313-CEE, que dice, tiene un título enunciativo, cláusulas abusivas, en el título enunciativo 16. Pero yo en Europa no lo veo. Y ahora, eso te trata de aplicar acá. Es que en realidad hay cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas, así llamadas abusivas, ¿no? Porque supone que en el derecho contractual la cláusula abusiva surge cuando una parte no puede negociar el contrato y se le impone el texto, ¿no? Hay diferentes enfoques de lo llamado cláusula abusiva. Por ejemplo, una que sí nos parece claramente abusiva es una que diga que el consumidor no puede reclamar. Es decir, que el consumidor contractualmente diga que elimina su derecho constitucional a actuar para defender sus derechos. Esa sí es una clara cláusula abusiva. Pero es una cláusula nula. Es tan abusiva que es nula, y eso se entiende como cláusula abusiva. Pero de allí saltar a lo que se ha llamado cláusula abusiva relativa, que ya es algo como misterioso, donde la autoridad va a tener que decidir si una condición propuesta por la empresa proveedora de bienes o servicios... Ahí está diciendo relativa, algo subjetivo ya. Exactamente. La subjetividad va a predominar ahí. Ese es el problema de las llamadas relativas. Yo prefiero las claramente determinadas, que deben ser nulas. Usted lo ha dicho con claridad. Pero las otras que no se sabe porque hay que evaluar el caso, eso es demasiada discrecionalidad. Demasiada, y no se está usando bien. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ¿cómo está conformado? Este tribunal tiene varias salas por especialidad. Este tribunal es la segunda instancia de decisión de casos de todo lo que resuelve la Comisión de Protección al Consumidor. A nivel nacional hay comisiones, la Comisión de Competencia Desleal, la Comisión de Libre Competencia, de Eliminación de Barreras Burocráticas, la de Dumping, porque en esa primera línea se toman decisiones que pueden ser apeladas ante el tribunal. La Sala de Defensa de la Competencia. Esa es la que recibe los casos en segunda instancia de la Comisión de Libre Competencia, la de Competencia Desleal y la de Dumping principalmente. La Sala de la Propiedad Intelectual. Recibe las apelaciones de los casos que vienen en materia de marcas y signos distintivos, en materia de patentes e invenciones y en derecho de autor. Pero ahí quería hacerle un comentario, si me permite. El sistema de salas funciona bien. Creemos que allí las cosas se están haciendo bien, en particular en eliminación de barreras burocráticas y en propiedad intelectual. Las demás salas tienen personas honestas, probas, que conocen el tema. Donde yo decía al inicio que hay que mejorar está en los primeros niveles de competencia y protección al consumidor. Incluso hay que reevaluar si el Indecopi necesita doble instancia, porque entonces los procedimientos terminan demorando demasiado entre la primera y la segunda. En nivel administrativo, y eso hay que marcarlo claramente, no es obligatorio tener doble instancia. Por ejemplo, si el Tribunal del Indecopi es la última palabra en la sala de competencia, en los temas de cárteles y concertación de precios, la pregunta es,
¿para qué necesitamos la primera instancia para que el caso demore más? Y además con el problema de que no hay imparcialidad, porque el secretario técnico termina proponiendo la resolución del que va a decidir, lo cual ya hemos visto que es inconstitucional. Lo mejor sería en este caso promover una reforma para que esa primera instancia, además nos da velocidad, y el que decide va a decidir siempre al final, en segunda instancia, ahora en primera, que esa secretaría sea un órgano acusador puro, que se elimine ese error y entonces que el tribunal decida en única instancia, porque finalmente es el que tiene la palabra al final, y eso sería más rápido. Como una fiscalía, ad hoc. Como una fiscalía que lo es ahora, pero no lo quieren ver. Claro. Así Pero es. no tenemos el decreto legislativo 1034. Lo tenemos hace 10 años, y ya desde hace 10 años se preveía que la Fiscalía Administrativa, que es esta secretaría, sea autónoma y distinta en funciones del momento de la decisión de la comisión en cada caso. Pero si eso no se entiende, además, en el año 2006 se modificó la Ley General del Procedimiento Administrativo, y esta ley reforzó esa idea que ya tenía la ley especial y dijo, siempre separadas las funciones del que acusa del que decide, porque lo contrario es ilegalidad, arbitrariedad y eliminación de derecho de defensa. Así es. Incidiendo en la 139, numeral 14. Y yo le quiero hacer, si me permite, un comentario. Nosotros hemos liderado esta crítica que es constructiva. Y lo que ha ocurrido al pie es que han aparecido personas, y esto hay que decirlo, que dicen, no, como el señor Stucky es abogado hoy que defiende y asesora empresas en casos de Indecopi, él no podría opinar. Entonces se utiliza un argumento de esos que se llaman ad hominem, que es una falacia, porque no hay que ver a la persona, hay que ver la crítica, porque esto es insostenible. Y lo más preocupante es que, claro, quienes salen a resistir eso, uno de ellos, un expresidente de Indecopi, que buena responsabilidad tendrá por no haber corregido esta situación a tiempo en la gestión anterior. Porque si él conoce la gestión, lo que tiene de inmediato es que asegurarse de que la separación entre quien acusa y quien decide se cumpla. Si no lo ha hecho, esa será su responsabilidad, pero no se puede ocultar una responsabilidad de quien administra una institución de modo general, que esa es la labor de un presidente de Indecopi, y que no puede eludir este deber de una vez separar eso que está mal juntado por inconstitucional e ilegal, violando derecho de defensa. Pero eso es algo que hemos visto todavía con el doctor Antonio y el señor doctor Stucky, porque, mire, diciendo que es parte del consorcio de abogados, MUNICE, por ejemplo, podrían decir que no fueron. Oiga, mire, cuando se dio el decreto legislativo 1384, por ejemplo, cuando se ejercitaba la paternidad a un menor de 14 años, nosotros dijimos, oiga, ¿cómo es posible todavía? Si la menor es violada, por ejemplo, ¿cómo puede ser sujeto capaz? Ya. Igual, es que, ¿sabe cuál es lo malo? Y otro día decíamos acá, ¿por qué no traen un abogado de esos, pero que se la saben todas, con un juez y un fiscal para que puedan ayudar para elaborar la norma y que se sepa, Correcto. pues, ¿quién mejor que el abogado especialista para efectos que pueda darse una adecuada norma? Y en el caso de Indecopi, se comete todavía, por efectos paternalistas, se comete un grave error. Primero, teniendo que legislativamente no tenemos buenos legisladores. Otro, si así se dieran buenas normas, peca con el principio de la realidad. Y todavía encima se soslaya, se minimiza al consumidor pensando que este no sabe leer. Esa reforma que necesita Indecopi debiera considerar dos aspectos importantes. Primero, que Indecopi tiene gente valiosa, formada de carrera, que se necesita retener y además se necesita incorporar nueva porque aumentan las funciones. Para eso Indecopi necesita mayor presupuesto. Y para tener mayor presupuesto ordenadamente, Indecopi no tiene hoy lo que se llama autonomía constitucional, como sí tiene el BCR, como sí tiene la SBS, y de esa manera, con cuadros bien formados, capacitados aquí y fuera, reteniendo ese valor del funcionario experto y con nuevo personal, asegurar esa legitimidad técnica del Indecopi, porque hay buena gente en Indecopi, que eso es claro. Lo segundo es que al dotar de constitucionalidad al Indecopi, vamos a evitar cualquier tipo de presión, ¿no? Porque eso que les contaba en el caso Pura Vida, de citar al titular de Indecopi al Congreso para generarle una presión con consecuencias, que en mi opinión ya he reafirmado, eso no debe ocurrir nunca. A Indecopi hay que cuidarla porque es una institución valiosa. Esa autonomía debe blindar
a la figura presidente, que es el administrador general y que no decide casos. Y eso además daría legitimidad. ¿Cómo se debe elegir al presidente del BCR? Pues en una combinación con su directorio entre presidente de la República y Congreso, con equilibrios, a un alto nivel y mejor con concurso público. Una institución de esa importancia no puede estar dirigida por una preferencia, porque te designo hoy, te designo mañana, en un periodo de 5 años debe tener mayor legitimidad. Y eso es lo que necesitamos. Lo que estamos viendo ahora que se elige por amistad. Lo que usted está pidiendo que Indecopi sea un ente autónomo. Tendríamos que hacer una reforma constitucional para Sí. poder aplicar. Y yo digo, ¿funciona bien Indecopi ahorita, doctor? Transporte público. Yo le pongo ahí, usted ha tocado un punto importantísimo. Hoy, y yo lo he dicho públicamente y no es un secreto, defiendo y asesoro empresas para evitar problemas en Indecopi, también personas, y defiendo casos. El transporte. Indecopi hoy tiene una campaña permanente a nivel nacional para sancionar aerolíneas por retrasos. Dirá, bueno, eso parece que está bien, sí, como concepto está bien, pero si una aerolínea retrasa un vuelo porque hay un desperfecto técnico, a pesar de que la nave tiene su mantenimiento, ese desperfecto técnico es parte de la naturaleza de volar, porque a veces las aeronaves, al volar, toman un ave que entra en la turbina y eso hay que limpiarlo y eso toma horas. Entonces, cuando una nave no parte a la hora por un problema técnico no previsible y con su debido mantenimiento, eso no debe ser sancionado. Indecopi, por ejemplo, está muy duro ahí con multas muy altas, pero ¿qué porcentaje de la ciudadanía vuela en avión y qué porcentaje se transporta en transporte público urbano, donde ahí también hay consumidor y donde ahí Indecopi debe actuar? Entonces, no digo que yo tenga esa sospecha, pero naturalmente es mucho más fácil supervisar aerolíneas que son más grandes, visibles y que las multas son elevadas y que sabemos que las multas son parte de los ingresos de Indecopi, que supervisar a las combis, al transporte urbano, donde seguramente la fiscalización es más dura, no podremos cobrar las multas, pero donde se necesita actuar para las grandes mayorías de consumidores. No podemos pensar en un Indecopi en transporte de aeropuerto, si es que en transporte urbano, que ya ejerció alguna vez funciones, pero debe hacerlo mucho más y con mayor nitidez, con más por fiscalización, ejemplo. pues Muchísimo ahorita acá hay una metamorfosis del ser humano cuando va en el metropolitano, se convierte en sardina. Desgraciadamente, o sea, los abusos que cometen los buses, los microbuses, hasta en el metropolitano, nadie sale en defensa del consumidor. Y además, claro, Indecopi tendrá que coordinar para ver qué funciones suma con la municipalidad, allí donde eso toque en transporte urbano, pero también la Comisión de Competencia Desleal, porque hay un acto desleal que se llama violación de normas. ¿No? Con los piratas, pues. Esos son los que, violando normas, porque se ahorran todo lo que necesitan para tener una licencia de ruta válida, se ahorran eso, dan mal servicio al cliente y le hacen competencia desleal al transportista honesto, que también existe y que se ve afectado, además del consumidor, por ese problema. Allí tiene que actuar de oficio, también de oficio, pero allí donde hay más consumidores involucrados y no solo concentrarse en esos sectores donde, claro, también hay ciudadanos, pero el impacto es menor. Es que las multas son fuertes. Sí, sí. Y doctor, y ya que habría una autonomía, por ejemplo, posible autonomía que sería pertinente por parte de Indecopi, ¿no sería pasible también que se le invista de un carácter para efectos de indemnizatorio para el consumidor agraviado? Porque ahora no, ahora solamente se le multa. Si uno quiere una indemnización se va a la vía civil. ¿No sería también investirlo de ello? Porque ¿para qué evitar ir al proceso judicial cuando Indecopi podría muy bien establecer multa y carácter indemnizatorio? Usted toca un tema importantísimo y que tiene además un componente constitucional. Permítame desarrollarlo brevemente. La Constitución dice que los únicos que pueden resolver conflictos contractuales, y muchos de los conflictos entre un consumidor y una empresa son por los contratos, es el Poder Judicial o el sistema arbitral. Indecopi, por necesidad práctica,
hace más de 20 años ha ingresado a un sistema híbrido que dice lo siguiente: si bien el problema del consumidor en su mayoría con un proveedor de bienes y servicios es contractual, yo voy a solucionar el problema y puedo ordenar devoluciones, puedo ordenar restituciones, correcciones de las prestaciones que recibe el consumidor, pero eso no debemos entenderlo como conflicto contractual, sino como supervisión de derechos del consumidor de orden público. Eso en la práctica es importante y sirve, pero constitucionalmente puede no resistir. El problema no es la indemnización, es la resolución del conflicto contractual. Yo creo que Indecopi hay que fortalecerlo. Indecopi hoy ordena indemnizaciones. Cuando ordena devolver el dinero, esa es una reparación de un daño emergente, de algo que se pagó y que no se recibió como contraprestación. Entonces, más bien habría que sincerar y al tiempo de hacer constitucional a Indecopi, promover que pueda resolver conflictos contractuales de consumo, ordenar indemnizaciones, pero eso sí, con un aseguramiento del nivel de administración general, con protección constitucional, autonomía, presupuesto asegurado y autónomo a niveles que permitan captar buenos profesionales, y allí vamos solucionando el asunto, porque si Indecopi funciona bien en la parte del problema concreto, hay que fortalecerlo. Y uno dirá, y entonces, cuando Indecopi decide, ¿se puede ir al Poder Judicial bajo esta propuesta? Sí, pero ya habría que ir directamente, como era antes, a la Corte Suprema. Es decir, si tuviéramos un Indecopi de instancias únicas, más rápidas, donde el que decide al final es el que ahora es segunda instancia, que el tribunal sea de instancia única, con acusadores y supervisores muy bien separados, con autonomía, esos casos se pueden ir, como era antes, a la Corte Suprema y que se resuelvan más rápido. Y eso, mire, a los abogados de repente, como parte de su actividad, no les va a convenir, pero nosotros lo decimos claro, eso es necesario. A todos nos conviene como sociedad y necesitamos que los problemas se resuelvan mejor y más rápido. Y además con las funciones muy claras a nivel constitucional de Indecopi. El problema, ¿sabe qué está aquí, estimado doctor? Que tiene el ámbito del sistema objetivo. Y siendo del sistema objetivo, por producto defectuoso, el problema está en que no me resiste dolo y culpa como sistema subjetivo. Y si es que no me resiste lo subjetivo, es solamente lo objetivo, o sea, de todas maneras me tienes que indemnizar. O sea, en el carácter que usted claramente no está diciendo. Ojo que la comisión que ahora está proponiendo un nuevo Código Civil me ha traído algo que me ha crispado. El 1072, cuando habla, por ejemplo, sobre fuerza mayor o fortuito, caso fortuito, fuerza mayor, dice que solamente habla del sistema objetivo, pero cuidado, me habla de un segundo párrafo agregado de esta comisión, esta propuesta, donde dice, pero en cuestiones de doble objetivo, será eximido de responsabilidad si ha actuado con la diligencia propia. ¿Qué? Entonces ya no sería objetivo, ya sería subjetivo. O sea, la comisión, la propuesta, ya me estaría desterrando del todo el sistema objetivo y solamente tendríamos subjetivo. ¿Y cómo quedó entonces Indecopi? Si es meramente objetivo. Lo que hemos visto es que hay como una penalización de la responsabilidad, ¿no? Tanto en lo administrativo últimamente, y parece que se quiere trasladar a lo civil. Es decir, el que comete un error, que debe indemnizar, no debiera responder, yo coincido en eso, subjetivamente sobre si quiso o no quiso, si tuvo la voluntad o no. Debe responder sobre su diligencia. Si no fue diligente, no tomó precauciones y causó un daño, sí. Incluir el elemento subjetivo de la voluntad, si se quiso producir así o si hubo intención, eso es generarle incertidumbre al derecho. Eso no debiera ocurrir. Y en mi opinión, en Indecopi debiéramos ajustar muy bien un sistema que, siendo sancionador cuando hay un problema contractual entre consumidor y proveedor de bienes y servicios, no debiera concentrarse en la sanción, sino en la solución del problema. Eso es lo que necesitamos. Y si eso tiene alguna objeción constitucional, porque hemos dicho que el juez y el árbitro es el único que resuelve conflictos contractuales, no hay que quitarle eso a Indecopi. Hay que fortalecerlo, ponerlo claramente en la Constitución, y esta institución valiosa que hay que cuidar tiene que tener las herramientas para cumplir su objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer, en mi opinión. O sea, hablando del consumidor, ¿prevalencia la información como norma constitucional?
Sí, se necesita información relevante, no cualquier información porque cansa, aburre y nadie entiende. Relevante. Derecho a la información. Importantísimo en información relevante para que el consumidor compare una oferta con otra. Asimetría informativa. Siempre va a existir porque el consumidor tiene poco tiempo para informarse y no se dedica al rubro del quien le vende bienes y servicios, pero eso no significa que hay que desequilibrar la balanza. Información relevante. Siempre. 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 Acotando eso, doctor, hubo una resolución de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, la 1765 del 2005, donde establecía, por ejemplo, que la información debía ser clara para los sectores financieros. ¿Se está cumpliendo? Esa norma afortunadamente ha recibido algunos ajustes y perfeccionamientos. Yo quisiera dar un paso atrás, si me permiten, y muy breve. En el colegio nos han enseñado alguna vez a hacer presupuestos personales. En el colegio nos han enseñado a tener un plan de vida que se enganche con el presupuesto para cumplir objetivos personales y familiares. No. En el colegio nos han podido educar en el ámbito nutricional, por ejemplo, ¿para qué? Y esto es muy importante, para saber que si sube el arroz, que es carbohidrato, uno no debe solo reclamar y decir, uy, ¿cómo sube el arroz? Y molestarse y seguirlo comprando, porque puede comprar papa, yuca, oyuco, camote y tener sustitutos, pero si no nos educan, por ejemplo, nutricionalmente, no tenemos herramientas para poner la fuerza del consumidor en la mesa. En lo financiero es igual. Como no tenemos desde el colegio educación financiera, nos pueden llenar de información y de cálculos de la tasa de interés y la tasa efectiva y la de rendimiento efectivo. Pero el consumidor realmente puede decodificar y entender. Es como poner información en grueso que el consumidor no sabe cómo procesar. La educación es lo que hay que corregir. Claro, desde el colegio, en otros países se enseña economía del hogar. Exacto. Entonces, acá no hemos olvidado y las personas no comprenden, hay veces, los gastos, los costos, no sabe medir qué comprar, qué producto. Dentro de esto, doctor, la información sobre la integridad de los precios, ¿cómo podemos, Indecopi, cómo puede supervisar eso? Esa es una de las cosas que Indecopi, hay que reconocer lo bueno, que hay mucha labor positiva en Indecopi, y esa es una de ellas. Ha tenido un trabajo durante muchos años para asegurar que quien vende un bien o un servicio no coloque, por ejemplo, el precio sin IGB. ¿Por qué? Porque si el consumidor va dispuesto a pagar 20 soles, ya está en la caja y luego le dicen, sí, pero hay que sumarle el IGB, entonces ya está en 22, y son lo que se llama las falsas ofertas. La exhibición de precios, eso es Exacto, muy importante. Que haya el precio y que este sea completo. Real. Y eso lo ha hecho bien Indecopi, eso hay que reconocerlo, sí. Respecto a los medios de pago, yo creo que allí Indecopi y la SBS han hecho un trabajo coordinado positivo para que el consumidor sepa cuáles son los medios de pago disponibles y si hay algún precio menor dependiendo del medio de pago. Hay algunas empresas que naturalmente dicen, si tú pagas en efectivo, cobro 20, pero si pagas en tarjeta te puedo cobrar, por ejemplo, 22 porque yo tengo un costo asociado. Si eso se informa claramente, es válido, e Indecopi ahí sí ha hecho un buen trabajo. Hasta el año pasado teníamos un problema sobre cómo la información sobre acerca de los productos envasados. ¿Se solucionó el problema o sigue el problema? Yo creo que el problema sigue. ¿Por qué? Porque en el caso de la leche, que acabamos de comentar, lo que finalmente Indecopi dijo, si este producto tiene un registro sanitario y su nombre es leche con aceite vegetal, soya, maltodextrina, y ese producto con registro tiene aprobado ese nombre, pero luego pasan años, viene un escándalo como el de Panamá con Pura Vida, y Indecopi dice, voy a desconocer esa denominación de rotulado de ese registro porque debió ser diferente, porque el consumidor no lee y cree que es pura leche, lo cual es insostenible. Lo que ha generado es, y ese es un problema actual, una incertidumbre hoy acerca de las empresas con sus productos alimenticios y bebidas procesadas. ¿Puedo confiar en lo que Digesa me aprobó como denominación? Lamentablemente no, y eso genera inseguridad jurídica.
Eso no se ha corregido y hay que fortalecer también a Digesa. Digesa no solo ve temas de inocuidad para evitar afectación a la salud de alimentos, también ve denominación de productos en aprobación de rótulos de denominación en virtud del Códex. No hay que darle a Indecopi más de lo que puede hacer bien. Eso es también cuidar a la institución. Mire, acá un cibernauta, Juan Ismael Rodríguez Velázquez, nos dice, ¿por qué no ven lo de los bancos? Por retiro en ventanilla, te cobran 5 soles de comisión de mi plata. Los bancos también a veces se pasan de abusivos. Hay que ver caso por caso, naturalmente. Hay que ver en qué caso ha ocurrido, qué es lo que pasa con algunas cuentas de bancos, y eso también, gracias al cibernauta por la pregunta. Lo que tiene uno que ver es bien qué tipo de cuenta abre. Por ejemplo, hay cuentas que no te cobran mantenimiento de la propia cuenta, no te cobran comisión por mantenimiento y te permiten 6 retiros en cajero, gratis. Entonces, al cabo del 7º retiro, te cobran una comisión. O te permiten 3 retiros en ventanilla y el 4º te cobran. Si uno tiene esa información, no se sorprende. Entonces, lo que hay que hacer también es leer el contrato y el formato resumen para evitar sorpresas, asumiendo que el banco ha hecho las cosas bien. Si el banco estuviera cobrando una comisión que no corresponde conforme al contrato, naturalmente ese es un error que debe ser corregido por SBS e Indecopi. Otra cosa que también ven los cibernautas que estamos viendo ahorita es que si usted deposita 1.000 soles anuales, para anual, tasa fija, es 4%. O sea, voy a cobrar 4% por mis 1.000 soles, 40 soles a fin de año, en un año. Pero si yo me presto esa misma cantidad en un año, voy a pagar por lo menos 200 soles en comisión. No hay una simetría, no hay una equidad en lo que me pagan por tener mi dinero y cuando me prestan un dinero. No hay una equidad. Es cierto, va a haber siempre una diferencia entre la tasa de interés que le pagan al ahorrista frente a la tasa de interés que debe pagar el que se presta. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues, ¿no es cierto? Pero acá es demasiado la diferencia. De 4% a 20, 24, 23%. Y si eres buen pagador, toditito, te ponen 15, 14%. Correcto. La solución allí, para darle al consumidor una mejor posición, es estimular la competencia. Por ejemplo, ¿qué alternativas tiene el consumidor? En lugar de un depósito a plazo fijo, puede recurrir al mercado de valores y colocar su dinero en un préstamo sumamente garantizado a una empresa muy sólida, por ejemplo, de energía eléctrica o de telefonía, que no va a quebrar, pues está claro que está sólida en su funcionamiento, y recibir por esa colocación de un papel comercial mucho más que lo que podría recibir como tasa de interés. Pero vuelvo al tema, eso lo soluciona la competencia, pero también la educación al consumidor. ¿Alguna vez en el colegio, pregunto, en el curso de economía política o de economía, cuando lo había en el colegio, nos hablaron, además de los bancos como sistema bancario y financiero, del mercado de valores, por ejemplo, como bolsas y colocaciones de bonos en una empresa? El consumidor no lo sabe, pero las oportunidades están allí, hay que abrir la cancha. Como hemos conversado varias veces con el doctor Walter Mendizábal, acá falta una educación de inicial y primaria, una formación de valores y de criterios que debería el Ministerio de Educación y los gobiernos, como política de Estado, estar impartiendo en los colegios. Como usted dice, economía hogareña, una economía hogareña, para enseñarles a reclamar sus derechos. Exacto. Entonces no hay esa política de Estado. Entonces yo creo que el ciudadano puede dice cómo reclamo y pensar que los derechos del consumidor son reconocidos por la ONU. Así es. Son reconocidos por la ONU y acá nosotros no... Derechos fundamentales, ¿no? Es un derecho prácticamente fundamental y la persona común y corriente no sabe cómo ir a Indecopi, no sabe cómo reclamar. Entonces, a veces también los que suministran
productos abusan. ¿Qué hacer en ese caso, doctor? Al que abusa hay que castigarlo duramente. Eso sí, consideramos que es un imperativo no negociable. Al que abusa hay que castigarlo. Al que defrauda al consumidor hay que ponerle la máxima sanción posible y hay que disuadirlo para que no lo vuelva a hacer y reparar al consumidor con las indemnizaciones que hoy entrega el Indecopi. El Código del Consumo dice que no son indemnizaciones, pero lo son en la realidad. Eso hay que hacerlo. Pero de otro lado, tenemos un rol pendiente de las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores hoy, y esto es bueno que se sepa y que se haga visible, están recibiendo porcentajes de la multa que Indecopi le pone a una empresa. Es decir, una multa de 100 puede ir, si la Asociación de Consumidores presentó la denuncia, 70 para Indecopi y 30 para la Asociación de Consumidores. Estas asociaciones, con ese recurso público que están tomando, porque así se los ha permitido la ley, tienen la obligación de contribuir con los consumidores. Desconcentrar esa función hoy concentrada en Indecopi para educarlos, para ayudarlos, para sumar a ese crecimiento en las herramientas para el consumo que tiene que tener un consumidor, ese es un tema pendiente y hay que abordarlo de inmediato. Estamos hablando de ASPEC. Estamos hablando de ASPEC incluida y de todas las demás asociaciones que ahora, naturalmente, como se entrega parte de la multa, esto estimula que hayan más. No está mal que hayan asociaciones, tienen que haberlas. Tiene que haber. Lo que nos tienen que dar son resultados Claro, concretos tiene que para la ciudadanía. Fomentar la publicidad. Correcto. O sea, si no hay publicidad, si uno no sabe su derecho, campañas, entonces yo mañana con el doctor Mendizábal hago mi asociación de consumidores para recibir el 30%. Yo quiero ver, si tuviera que plantear un deseo, a las asociaciones de consumidores, esas que tienen labor, frente al transporte urbano. Esas son las posiciones que hay que tomar. ¿Cómo se transporta hoy el ciudadano? ¿No se transporta bien? Eso que el ciudadano día a día padece en el transporte urbano, esa es una prioridad de una asociación de consumidores. Porque si de otro lado lo que va a pasar es que denuncian grandes empresas, claro, cuando cometan errores que lo hagan, pero pensando que son más fáciles de atacar, se está desequilibrando la cancha. Vamos primero al transporte urbano, por ejemplo, ¿no? A la informalidad, por ejemplo. ¿Usted qué opina, doctor Mendizábal? Siempre estimular un consumidor o un usuario o consumidor que Bien lea. informado, ¿no? Que lea. Pero Bien informado. no le echen toda la culpa, también puede ser las empresas. También no seamos injustos. No hay parte de Un consumidor informado es bien difícil de engañar y sabe Claro. sus derechos. Educado e informado es poderoso. Pero acá no hay, pues, y yo creo que un gran papel debería jugar las asociaciones de consumidor, informar, educar a los consumidores sobre sus derechos que tienen. Yo creo que por ahí podríamos tener un poquito de solución. Como usted dice, en el transporte público acá, pues, es lo peor que existe acá en Lima. No sé cómo será ahora en provincia. Entonces hacen lo que quieren, se estacionan donde quieren. En un micro que deben entrar 10 personas, entra 25 y así estamos. Y yo quisiera, aprovechando la conversación de la mesa, plantear un reto adicional. Indecopi es tan importante, insisto, y tiene personas valiosas, es tan importante porque, como decíamos al inicio, garantiza que el mercado funcione. No porque el mercado en sí mismo sea lo más importante, sino porque las familias y las personas acceden a bienes y servicios comprando en el mercado a diferentes empresas. Así las familias